Muy buenos días, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por respaldarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por protegernos. Gracias por tener ese celo amoroso por nosotros, no queriendo que el mal nos toque. Y por eso, gracias porque tú, evidentemente, en un mundo caído, no permites que el mal, que es abundante, nos dañe. Y más porque siendo luz, la oscuridad nos quiere apagar. Pero también gracias porque tú nos das sabiduría, porque el mal está alrededor. Pero si nosotros no somos sabios, vamos a escoger ilusamente los malos caminos. Vamos a ser estafados por el mal. Y tú no quieres que seamos estafados. Tú no quieres que seamos engañados. Tú no quieres que seamos dañados. Por eso hoy, Señor, muchas gracias porque nos guardas, pero nos enseñas a vivir. Nos enseñas para también no frustrarnos, porque podríamos decir, bueno, Señor, pero tú puedes evitar cada mal. Pero ¿qué pasa? Y ahí es lo lógico. ¿Qué pasa si tú nos guardas de cada mal, pero ha sido el resultado que escogemos el mal y tú nos quitas? ¿No? Escogemos el mal y tú nos quitas. Escogemos el mal y tú nos quitas las consecuencias. Estaríamos frustrados y diríamos, nada nos sale bien. Estaríamos perdiendo el tiempo. Y tú no quieres que perdamos el tiempo, no quieres que perdamos el gozo, no quieres que perdamos la certeza. Es más, quieres que nos recuperamos no invirtiendo el tiempo en planes que después tú tengas que desarmar porque son malos. Por eso tú nos enseñas a vivir, para que vayamos al grano, para que seamos expeditos, para que vayamos directamente por el buen camino. Porque el buen camino nos guía a propósitos perfectos. Los malos caminos, aunque tú trunques los malos resultados, no se pierde, no se debe desestimar que se desperdició tiempo. Y tú no quieres que desperdiciemos tiempo o que por no saber qué es lo bueno, no vayamos por lo malo y quedemos frustrados, desalentados, avergonzados. Porque cuando seguimos el mal camino y nos va mal, los que no saben dicen, mira, ves, no pega una. Claro, mejor que no fue bien en lo malo, pero no entienden y dicen, miran, todo lo que hacen les sale mal. Por eso tú quieres que hagamos las cosas conforme a tu guía, para que nos vaya bien en todas las cosas, meditando en tu palabra día y noche y poniéndola en práctica. Hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra que tienes para nosotros, que va a hacer que efectivamente vivamos conforme a tu instrucción y que efectivamente, no instruidos por el mundo y sus caminos pecaminosos, no por nuestra carne, ya por un corazón que es engañoso y perverso, no por el mundo espiritual que nos anda haciendo trampas para que nosotros caigamos. Gracias por tu guía. Hoy tú nos vas a guiar por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu. Gracias, Señor, por la guía que nos das y por eso hoy te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Disculpen la voz, disculpen la voz. No es que esté haciendo alboroto de fin de semana ni nada, simplemente estoy un poco afectado pues por el clima, por demás cosas. Bien, pero aquí el Señor nos da la voz y vamos a usar técnica aquí de esa que hasta el Señor nos permitió cuando estudiamos teatro para poder modular todo lo posible. Bien, vamos a esta palabra que es muy importante. Es un ejercicio que hacemos continuamente o que por lo menos deberíamos estar haciendo continuamente, que es orar. El Señor quiere que oremos bien. ¿Por qué? Porque hay oraciones que Él decide no escucharlas. De hecho, así es como se titula la meditación de hoy. Oraciones que no son escuchadas. Y esto es para que nosotros se nos aclare esto y también cuidado, yo espero que no, pero puede ser que algunos de nosotros o algunos de los que están cerca de nosotros podemos tener el pensamiento de que si yo oro, el Señor tiene que hacer. Decrétalo y será. Decrétalo de confesión positiva. Ordena al Señor que envíe a sus ángeles. Pero es que en la palabra dice que hay oraciones que el Señor no escucha. Vamos a Jeremías capítulo 11. El profeta Jeremías capítulo 11 pone en evidencia esto. Que por razones de quien ora, el problema no es quien escucha, sino quien ora. Hay oraciones que no son escuchadas, porque uno puede decir, debe ser que de repente a veces Dios no escucha las oraciones porque se enreda, porque tiene demasiada gente pidiendo al mismo tiempo. No, Dios escucha, pero sobre el escucho, pero no hago. O sea, ese es escucho, pero no hago.
Ahí es donde él dice, no oiré esto porque no lo voy a hacer. Aprende a orar. Dice Jeremías 11 desde el versículo 9 lo siguiente. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Y queda claro, puede ser que yo clame a Dios y Él no me oye, y Él me está advirtiendo, cuidado, cuidado con tus acciones, porque ¿qué estaba pasando con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios se había vuelto a la maldad de sus primeros padres. Habían vuelto al antes de conocer el pacto de Dios. Habían vuelto a los actos guiados por ídolos, por falsas doctrinas, por los quereres de sus corazones impuros. Y como dice aquí, se han vuelto atrás, ¿no?, a la maldad de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. O sea, puede ser que en mi vida yo dejo de escuchar la palabra de Dios, dejo de buscarla, dejo de que sea mi manual de vida. Nosotros tenemos la palabra como un manual donde Él establece sus parámetros. Dios establece sus parámetros, sus reglas, sus normas, sus estatutos. Y nosotros atendemos a eso. ¿Por qué atendemos la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque creemos que es verdad. Y porque si no atendemos a la verdad, vamos a tener que recurrir a otro manual. Recuerden, todo lo que nosotros hacemos sale de pensamientos, y esos pensamientos están nutridos de manuales culturales, manuales familiares, las tradiciones o los pensamientos nuevos que están surgiendo por ahí, que muchas veces son reciclados. No hay tanto como que pensamientos nuevos. Son reciclados y te lo ponen con otras etiquetas, pero son los mismos pecados de antaño. Como por ejemplo lo del aborto, que es salud reproductiva, en otro tiempo era para sacrificio para dioses, bebés nacidos para sacrificio de dioses. O sea, al final la muerte se le quita la etiqueta, pero no deja de ser lo mismo antiguo, pero con otro nombre. Y como todos seguimos algún manual, el Señor dice, he aquí mi palabra. No soy un Dios distante, no soy un Dios que creó y se desentendió. Le doy mis palabras y les doy mis oídos para que actúen. Pero si ustedes lo hacen, y aquí esto es muy interesante, volviendo al pasado, a lo que hacía antes, y vamos a identificarnos cuáles eran nuestras maldades antes de Cristo. Si yo vuelvo a hacer esas cosas, si vuelvo a fornicar, si vuelvo a robar, si vuelvo a la mentira, a las conversaciones vulgares y demás, entonces estoy yendo al pasado sin Dios. Por otro lado, si dejo de escuchar la palabra de Dios para ver qué, porque hay personas que dicen, yo escucho la palabra de Dios, pero donde no le hacen caso. La palabra es escuchada y luego desechada. Eso es de escuchar la palabra de Dios. Es ser engañados por nosotros mismos, porque somos oidores, pero no hacedores. Y si somos oidores y no hacedores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero aquí se agrega algo, si se fueron tras dioses ajenos para servirles. Y ahí es donde yo tengo que entender algo. Yo a algo le sirvo o a algo. Yo le puedo estar sirviendo al Señor, pero le puedo estar sirviendo a la lujuria, a la ludopatía, y a mí el que me gobierna el presupuesto es el bingo, la lotería, el casino, que gobierna mi presupuesto y mis tiempos. Hasta me separa mi familia. Puede ser que esté siguiendo las tendencias políticas de la época. Me voy tras otras palabras, tras otras enseñanzas. Pero ahora pasa algo muy curioso. A ese pueblo que se había ido tras sus maldades, que no quería escuchar a Dios y se fueron tras sus propios quereres, les digo, ahora me están buscando. Implícitamente estaba así. O sea, ahora me buscan. Y eso es también muy dado en muchas personas,
que hacen su vida como quieren, y cuando por querer hacer su vida como les apetece, les parece, y están en angustia, dicen, Señor, sálvame. Pero él no me dice a mí, él no dice así, clamas, pero no oiré. Vamos a Jeremías 14, vamos a andar un poquito más en esto. Pero ya es evidente que la barrera para que las oraciones se escuchen es mi corazón. Mi corazón, si mi corazón se está yendo a la vida anterior, si no quiere escuchar la palabra de Dios, o quiere escucharla pero no atenderla, si se va tras sus ídolos, se va tras sus maldades, no es escuchado por Dios, porque comienza a actuar mal. Ahora en Jeremías 14, vamos a leer el versículo 10. Jeremías 14, versículo 10 en adelante. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. No ruegues, no te voy a escuchar. Pero no les cierran la puerta. Eso sí le dice, ahora mismo, en este momento, no ruegues por ellos. No ruegues por este pueblo para bien. Porque ¿qué van a hacer con el bien? Si se deleitan en vagar y no dieron reposo a sus pies, sino siguiendo sus propios quereres. No se tuvieron a ver qué es lo que tienen que hacer, sino siempre haciendo lo que les daba la gana. Y desagradando a Dios. Y eso lleva a que Dios se acuerde de su maldad. No pidas para bien, porque el bien lo van a dañar. Ahora, si deja la puerta abierta, versículo 12 de Jeremías 14, cuando ayuden, bueno, todavía cuidado, va a dejar la puerta abierta, pero no todavía. Cuando ayuden, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Porque también esa es la otra. A veces nosotros decimos, me sigo portando mal, pero sí, ayuno, si clamo, si le prendo las velitas, si camino de rodillas hasta Portobelo o hasta Atalaya, si me echo cera de vela en la espalda, el Señor va a hacerme bien. Pero es que resulta que es un malvado ayunando, es un inconverso haciendo mandas, es un inconverso, un perverso echándose cera de vela. Si no hay arrepentimiento, el Señor no oye. Así que lo primero que yo tengo que hacer al orar es arrepentirme. Tengo que arrepentirme, tengo que convertirme, porque implícitamente dice, pero ¿dónde está la buena noticia? Es lo contrario a lo que ha llevado a este pueblo a cerrar los oídos de Dios, a que Dios obtenga su mano, que haya oración en las oraciones, que haya estorbo en las oraciones. Y esto me recuerda incluso lo que le adviertan los maridos a los esposos en Tercera de Juan 2. ¿Se acuerdan? No, Tercera de Juan, perdón. Si bien no. Primera de Pedro. Me dio un lapsus. En el contrario, si en Tercera de Juan es maravilloso cuando habla de que él se goza, que el único capítulo del versículo de adelante dice que él se goza, que sus hermanos andan en la verdad. Pero muy contrario al gozo que tenía Juan en su tercera carta, en el capítulo único. Aquí vemos al contrario a Pedro advirtiéndole a los maridos. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos que el estorbo en la oración somos nosotros. Nuestras maldades, el volver al pasado, el desatender la palabra de Dios, volvernos a nuestros ídolos, apetecer nuestras maldades, no convertirnos. Eso es estorbo. Ahora, puedo yo ser alguien que no quiere el pasado, y esto quiero también apelar a un caso diferente, porque de repente a lo mejor estoy teniendo estorbo en mis oraciones y no entiendo por qué, y es que el Señor hoy también nos va a hablar a través del Evangelio de Marcos. Vamos a buscar Marcos capítulo 10, está bien, Marcos capítulo 10, para que veamos cómo a veces
Y aquí esto es aclarar porque de repente uno dice, pero si yo no me he vuelto, vamos a ser conscientes, no me he vuelto al pasado. He evitado todas esas cosas. Es más, cada vez que detecto algo del pasado, lo cancelo y hago lo contrario. Quiero ser santo al Señor. Estoy atendiendo a la palabra. Estoy desechando las voces de ídolos, de influencers, de tendencias. Para mí, primero es la palabra de Dios. Puede ser que haya estorbo en mi oración. Pues vamos a ver el caso de dos hombres fieles. Marcos 10 a partir del versículo 35. Marcos capítulo 10, versículo 35 en adelante. Aquí hay algo. Jesús estaba en la tierra. Así que no era oración porque Jesús estaba en la tierra. Hablar con Jesucristo, hablar con el Padre. Eso es orar. Ya sea que ahora mismo Jesucristo está a la diestra del Padre o que en ese tiempo estaba con él. Es la comunión, es la comunicación que debe ser en comunión, es lo adecuado con el Señor. Así que aquí podemos ver un caso claro de pedirle al Señor y no tener respuesta, aunque yo no que esté buscando el pasado, aunque no esté desatendiendo la palabra de Dios, aunque no esté detrás de ídolos. Y esto es importante porque tal vez lo que nos está pasando a nosotros. Dice Marcos 10 a partir del versículo 35. Entonces Juan y Jacobo, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Oración, ¿verdad? Él les dijo, ¿qué quieres que os haga? Oro para que Dios haga, porque Él hace cosas que yo no puedo. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bien, han hecho una petición. Respuesta, porque siempre debo esperar una respuesta de mi Dios. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ahí vemos que el problema de ellos era que estaban pidiendo algo y no estaban preparados, no lo comprendían. Y puede ser que yo le esté pidiendo cosas al Señor, cosas santas, pero estás consciente no solo del privilegio, porque ellos estaban anhelando privilegio, estar a la diestra y a la izquierda, o sea, lado a lado del Señor, ahí en círculo cero, en máxima cercanía y autoridad. Ahora, ellos no sabían, porque eso implicaba beber del vaso que él iba a beber, de una muerte, de un sacrificio, de negarse a sí mismo, porque el Señor se negó, de hecho se negó a su propia deidad cuando aceptó, o sea, siendo Dios, no dejó de ser Dios, pero a los privilegios. Recuerden que en un momento dado, cuando él es arrestado, él dice, y Pedro se opuso, si fuera mi voluntad, o sea, más de 12 legiones vendrían aquí de ángeles, vendrían a defenderme. Y no solo a defender, serían miles de ángeles que estarían ahí limpiando la tierra de toda maldad. Pero él renunció a ese privilegio porque él debía beber del vaso que era su muerte sin pecado, su muerte injusta, porque fue injusto que lo llevaran a la muerte, que la justicia de los hombres se ensayara con él para salvarnos a nosotros. Y puede ser que a lo mejor yo le estoy pidiendo en otros parámetros cosas para las que yo no estoy listo. Ahora, ellos sí iban a recibir esa copa, no era el momento, ellos sí iban a beber de esa copa, pero ellos debían prepararse. Y puede ser también que yo esté pidiendo cosas correctas, pero para las que no estoy preparado, para las que no estoy listo, porque lo pido sin entender lo que implica. Estás viendo el privilegio, pero no el desafío que implica. Y no es que quiera trivializar o reducir la dimensión con una comparación injusta de lo que estaba pidiendo Juan y Jacobo, que era muy grande, con nuestras situaciones un poco más domésticas o de menos carácter dramático o carácter trágico incluso. Pero vale para que meditemos. Tal vez yo estoy pidiendo por una empresa y no saben lo que implica.
Estás pidiendo por una iglesia mucho más grande y no sabes lo que implica. Yo, de hecho, estoy pidiendo para que seamos más efectivos, para que seamos más luz. Pero tengo que prepararme no solo yo, sino a la iglesia para que cuando vengan más, no sea que desfallezca yo como Moisés porque no hay cómo atender a la gente. Puede ser eso. Entonces, ¿estás preparado? ¿Estás pidiendo hijos? ¿Estás preparado para la responsabilidad de tener hijos? Estás esperando que Dios conciba a tu vientre, pero ¿estás listo para eso? ¿Estás lista para eso? O sea, lista la mujer y el hombre para respaldar a esa mujer que su vientre ha concebido. Y puede ser que el problema es que no le hemos preguntado al Señor, estoy listo, ¿qué me falta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo abandonar para que esas cosas que estaban en mí ya no sean estorbo? ¿Y qué tengo que asumir? ¿Qué nueva actitud? ¿Qué actitud santa debo vivir para poder ser merecedor y no más bien un odre viejo que va a desparramar el vino viejo, el vino nuevo, el mejor vino, porque no estoy preparado? En resumen, el orar a veces lo vemos como el acto de que el Señor haga lo que yo pido, pero el orar es el precioso acto de entender lo que Dios quiere que yo viva. Y hasta con eso vamos a arrumbar ese argumento de que ¿para qué oro si ya Dios tiene todo planeado? Para yo vivir sus planes, para deleitarme en sus planes, para capacitarme para sus planes y para que en un momento dado, por la transformación de mi ser, entienda que es mucho mejor el plan que Él tiene que el que yo me he hecho. ¿Que puedo usar mis talentos? Claro que sí, para eso me los dio. Para eso Él me dio talentos y habilidades, pero ¿en qué contexto? ¿En qué escenarios? ¿De qué manera? ¿Cómo los quiere? Ahí es donde yo debo orar para entonces comprender qué es lo que Él quiere y para entrar en el gozo de sus planes. Oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra y que nos lleva a reevaluar. ¿Será que tú no escuchas como tú le dijiste así a Jeremías, que no estaban escuchando al pueblo, a su pueblo, porque se habían vuelto al pasado, a los pecados de sus padres? Ya no querían escuchar ni atender la palabra, por supuesto menos ponerla en práctica. Se habían vuelto a sus ídolos, se habían vuelto a sus maldades, se habían apartado, se deleitaban en hacer el mal. Y clamaban y ayunaban, pero no tenían respuesta porque pensaban que los rudimentos religiosos del ayuno, del sacrificio, de los holocaustos, eran aptos, aunque sus corazones estuvieran contaminados. O más bien tú quieres que nos purifiquemos, que no seamos nosotros el estorbo para nuestras oraciones. Y más bien también, darnos la sabiduría, porque puede ser que estemos pidiendo lo correcto, pero nosotros somos incorrectos. Estamos pidiendo vino nuevo, pero somos odres viejos. Si la barrera somos nosotros, en oración tenemos que decir, Señor, ¿qué hay en nosotros que estorba? Haznos aptos, y cuando somos aptos hasta vamos a pedir mejor, porque ya no vamos a pedir conforme a los deseos de la carne. Y una evidencia va a ser que lo que antes pedía en mi carne, ya en el espíritu no lo quiero. Lo quiero mejor, o ya no pido eso. Lo pido por las razones correctas. O pido otras cosas que he entendido que son las verdaderamente necesarias, útiles, provechosas. Señor, gracias por esta palabra y guíanos para que el estorbo que seamos nosotros mismos sea derribado en la oración. En nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Amén.